¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido hoy esta tarde? Qué bueno verlas en esta segunda reunión. Comentarles rápidamente que hoy tenemos un break, no hay serie comenzamos la próxima semana, pero hoy el propósito que tengo, la agenda que tengo, se los voy a decir de una vez, es darles una perspectiva correcta acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y es posible que sea tu primera vez con nosotros, o que ya tengas tiempo asistiendo. El día de hoy tú vas a saber, pues, o vas a entender los qué, los porqués, los cómo hacemos lo que hacemos cada día como iglesia, y creo que te va a ayudar muchísimo hoy el mensaje que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y entonces hoy lo que voy a hacer es hablar de ese primer gran día de la iglesia. Imagínate, el primer gran día de la iglesia, ¿sí? Fue extraordinario ese primer gran día. Fue como el lanzamiento, si lo quieres ver así, de la iglesia de Jesucristo. Y estoy seguro que cuando tú escuchas la palabra iglesia por primera vez o alguna vez lo has escuchado, piensas algo. Yo te preguntara y te dijera, a ver, ¿qué piensas, qué sientes cuando escuchas la palabra iglesia? Y seguramente algunos dirán, oye, Alfonso, no, ¿sabes qué? La verdad es que no pienso mucho en eso, o no siento nada. La verdad es que sí sientes, o sea, la verdad es que sí hay un sentimiento. Así que si tú estás presente el día de hoy en nuestra reunión aquí en el campus de Betel Norte, o nos estás viendo en el canal que tenemos de YouTube, bueno, vas a contestarme ahí esa pregunta y sabrás y estarás de acuerdo conmigo que sí hay un sentimiento. Es decir, esta palabra iglesia no es neutral emocionalmente hablando, así como que te mantengas en neutral, en medio. O sea, vas a sentir algo, y eso que vas a sentir va a ser o positivo o negativo. Y dirás, Alfonso, pero entonces la iglesia puede producir sentimientos positivos, negativos, y la respuesta es, pues, claro que sí, sí los produce. Es posible que tú hayas tenido una mala experiencia con algún representante de la iglesia en algún momento de tu historia de vida, y eso entonces produce una perspectiva que tú tengas acerca de la iglesia, ¿sí? Ahora, entonces, la pregunta con la que vamos a iniciar hoy nuestro mensaje es: ¿cómo inició la iglesia? Repitan conmigo hoy esa pregunta, digan, ¿cómo inició la iglesia? ¿Sí? Ahora, la iglesia comenzó como un movimiento. Eso quiero que lo tengas en mente durante este mensaje. La iglesia inició como un movimiento. No había una Biblia, aunque qué bueno que tú tengas una Biblia física el día de hoy o en una aplicación, pero cuando inició la iglesia no había una Biblia como tal, ¿sí? No había un grupo de alabanza, una banda de músicos, no había luces, no había humo, no había nada de estas cosas que el día de hoy vemos en el programa, en la liturgia de muchas iglesias, ¿sí? La verdad es que no había nada de eso, ¿no? Solamente era un movimiento, era un grupo de personas que se reunieron alrededor de un suceso central, un evento único, un evento extraordinario. ¿Cuál fue? La resurrección de Jesucristo. Pues ahí está, eso era la iglesia. Además de eso, ese grupo de personas fueron testigos presenciales de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Lo vieron colgado en una cruz, ¿sí? Entonces, para ti, para mí el día de hoy, hablar de la muerte de Jesús, hablar de la crucifixión de Jesús, es remontarnos a hace 2000 años, porque la muerte, la resurrección de Jesús fue hace 2000 años. Entonces, hablar de eso es irnos 2000 años atrás, y entonces por eso se nos hace muy difícil relacionarnos como iglesia con ese evento, como que no hay un vínculo
que nos relacione con ese evento, o al menos culturalmente así piensan muchos el día de hoy, ¿no? Ahora, entonces, las primeras personas que fueron la iglesia de Jesús, escucharon a Jesús, lo vieron. Algunos incluso fueron testigos presenciales de su muerte, o sea, a distancia lo vieron que estaba colgado en un madero, ¿sí? Nadie les contó, como a ti y a mí el día de hoy, a través de los 4 evangelios que tenemos, documentos históricos, podemos ver en las biografías de Jesús, pues que Jesús realmente fue crucificado en una cruz, ¿sí? Pero en ese tiempo realmente nadie les contó, ellos lo vieron, supieron que lo habían sepultado, se dieron cuenta claramente dónde. 3 días después de que lo sepultaron, estas personas empezaron a escuchar rumores, y esos rumores eran acerca de que Jesús había resucitado. Y entonces algunos después de eso lo vieron con sus propios ojos, habló con ellos, desayunó, comió con ellos, y entonces se unió este grupo, comenzó a reunirse más, ¿sí? Ahora, para entender mejor lo que te estoy aventando ahorita, sí, para entenderlo mejor, voy a hablar del día y de la ocasión en la cual Jesús mencionó por primera vez la palabra iglesia. Y además te voy a explicar lo que realmente quiso decir. No solamente cuándo lo dijo, en qué momento, sino lo que quiso decir cuando usó esa palabra. Así que no te distraigas, mantente conectada, porque va a ser muy importante, ¿sí? Seguramente tienes una Biblia. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes tienen una Biblia? Qué bueno, yo espero la mayoría. Y yo le recomiendo que la tengas en aplicación, está bien, pero también tenla físicamente. Ten una Biblia ahí a la mano, ¿sí? O varias para que puedas ahí consultarlas. Hay de estudio, hay algunas que no son de estudio, pero ten una Biblia ahí siempre, ¿no? Ahora, si tienes una Biblia, seguramente alguna ocasión tú has leído o te han llevado a leer ese pasaje, ese lugar donde Jesús dice, mi iglesia, solamente que no lo dice en español, lo dice en el idioma griego, se escribió, dice mi eclesía. Es el idioma en el cual se tradujo, se dijo la Biblia en su original, ¿sí? El Nuevo Testamento. Y entonces, cuando Jesús dijo esta frase, esta palabra, él tenía en mente una reunión, es el significado literal real del griego a lo que conocemos hoy como el español. El significado es una reunión, una asamblea o una congregación de personas. Y entonces era una frase y una palabra no religiosa. No se usaba en el argot religioso en ese tiempo. Solamente era una palabra. Eso significaba reunión de personas, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dijo esa palabra, en el contexto que lo dijo, ahorita vamos a ver las escrituras, prácticamente lo que estaba diciendo, mi agrupación de personas reunidas alrededor de un suceso central. ¿Cuál suceso central? La resurrección de Jesús. Eso es lo que él estaba diciendo, mi resurrección. Ahora, desafortunadamente, la resurrección de Jesús hoy día se celebra una vez al año, en lo que mucha gente conoce como Semana Santa, y lo celebra la mayoría de las personas, ¿dónde crees? En la playa. Ahora, no tengo nada con la playa, está bien que vayas a la playa, pero no es la idea. O sea, una vez al año es un suceso central, es un suceso extraordinario, único. Así que cuando Jesús usa esta palabra, entonces se refiere a eso. Un grupo de personas que lo vieron, un grupo de personas que lo oyeron, un grupo de personas que fueron testigos de que realmente era quien dijo
ser. ¿Quién? El Hijo de Dios, Dios mismo manifestado en la carne. Básicamente lo que estaban diciendo y creían y abrazaba este grupo de personas, que Él había nacido, que Él había vivido, que Él había muerto y que Él había resucitado. A eso se refería Jesús con mi eclesía, mi grupo de personas. Ahora, después de 300 años, es decir, Jesús dice esas palabras, lo cuelgan en una cruz, muere, resucita, y luego pasan 300 años, imagínate, 3 siglos después. Lo que comenzó como un movimiento de personas reunidas alrededor de un suceso central, la resurrección de Jesús, transiciona a ser como un lugar. O sea, ya no era el grupo de personas reunidas alrededor de un suceso, sino 300 años después la gente comenzó a relacionar la palabra iglesia con un lugar, con un templo, ¿sí? Y ahora, entonces, cuando alguien dice, oye, ¿dónde está la iglesia a la que tú vas? Y muchas de ustedes contestan, la iglesia a la que yo voy está atrás de Walmart Francisco Villa. Muchas veces hemos dicho eso, ¿sí o no? Está atrás de Walmart Francisco Villa, ¿sí? Y entonces realmente lo que estamos diciendo o pensando, aunque sé que lo verbalizas, si no lo piensas así, puede ser, eso espero, pero si lo verbalizas y piensas así, entonces es como decir, ok, es un local la iglesia, y el local está ahí, es un lugar fijo, es un templo. Y esa transición de comunión, de un movimiento a un lugar fijo, a un templo, a un local, hizo que las personas comenzaran a tratar de tomar el control de la iglesia. ¿Por qué dices esto, Alfonso? Bueno, porque de alguna manera, si la iglesia es un local, en un terreno, es un lugar fijo, entonces alguien debe tener las escrituras de propiedad de ese local, de ese lugar. Y el que tiene las escrituras tiene el control del lugar, ¿sí? Entonces, eso comenzó a ser un problema. Lo que comenzó como un movimiento para dar a conocer la verdad de Jesús se transformó en una institución, la institución de la iglesia, ¿sí? Con jerarquía, abusiva muchas veces, y muy distante de lo que Jesús pensó cuando dijo esa palabra, porque cuando Él la concibe y Él dice mi eclesía, Él está pensando una reunión de personas alrededor de un suceso central, mi resurrección. Él no está pensando en escrituras de propiedad, no está pensando en un local fijo, no está pensando en un templo, no está pensando en una estructura, no está pensando en una institución, no está pensando en abuso. Así que eso que 300 años después inició y que hoy está muy vigente, en realidad está muy distante de lo que Jesús habló y tenía en mente, ¿sí? Sin embargo, también debo decir que a lo largo de la historia ha habido un grupo creciente de personas con una misión. Yo espero estar en ese grupo creciente de personas con una misión, ¿cuál? Un movimiento multicultural con un mensaje para todo el mundo, no solamente para unas cuantas personas, para todas las culturas, para todas las naciones, para todas las personas, alrededor de un evento. ¿Cuál evento, Alfonso? La resurrección de Jesucristo. Cuando Jesús lo dijo, lo que te voy a mencionar ahorita, Él no tenía en mente un local.
No tenía en mente una persona con un traje y una corbata o alguien casual. No tenía en mente una bata larga. Personas que se querían apoderar, manipular a personas. Jesús no tenía en mente eso. Esto fue lo que Jesús dijo. Vamos a la Biblia, ¿sí? Él dijo en Mateo 16, dice, tú eres el Cristo, porque hay una pregunta que hace a sus discípulos, seguidores, y uno de ellos le contesta esto, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. O sea, lo que acaba de decirle no es que sobre Pedro él edificaría su iglesia. Imagínate que Jesús o Dios iba a edificar su iglesia sobre un ser humano mortal que días después lo iba a negar, que iba a blasfemar, que se iba a equivocar, que le iba a regar feo. O sea, era un ser humano, no. Su iglesia no iba a estar fundamentada sobre un ser humano. Pero es que dice que sobre el nombre de Simón, de Pedro, es piedra pequeña. Sí, es una piedra pequeña. Sobre esta roca, o sea, sobre Pedro, no. Es que no era sobre Pedro, era sobre lo que acababa de decir Pedro. ¿Qué acababa de decir Pedro? Jesús les pregunta, la gente está diciendo que yo soy un profeta, la gente está diciendo que yo soy este, soy aquel, pero ustedes quiero que me digan quién creen que soy yo. Y Pedro le contesta, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres quien dijiste ser, tú eres Dios mismo, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesús es cuando contesta, y es cuando dice estas palabras tan hermosas. Yo te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre esta roca, sobre esta piedra inmensa, ¿cuál? Lo que acabas de decir ahorita, construiré, edificaré la iglesia, y las puertas del infierno, ¿qué? No prevalecerán contra ella. Va a continuar para siempre la iglesia. No hay final para la iglesia del Señor, porque no está edificada, construida sobre un ser humano, como lo fue Pedro. Está construida sobre la verdad de que Jesús es quien dijo ser. Él es, eso es extraordinario. Ahora, después de eso, Jesús fue crucificado. Luego resucita. Y por 40 días comienza a hablar con diferentes personas, ¿sí? Esas personas muy pronto serían su iglesia. Y entonces cierto día Jesús los llama y los reúne en un monte, y en ese monte les da la gran comisión. Les dice, vayan y prediquen este mensaje, este evangelio a todo lugar, a toda persona, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y aquí les dice que yo estaré con ustedes, ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin. Después de eso los vuelve a reunir para darles otra tarea, y esta es la tarea que les da. Hechos capítulo 1, está en las pantallas, pero puedes checarlo en tu Biblia también. Dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, esa hora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Y él les contesta, dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis porque estas personas están hablando con alguien a quien vieron morir. ¿Te imaginas qué loco es eso? O sea, lo habían visto morir y ahora ellos están hablando con esa persona. Está vivo Jesús. Él les dice, estoy vivo, aquí estoy.
Y lo que les encomiendo es que van a ir por todas partes a compartir ese mensaje que ustedes vieron, que ustedes oyeron, del cual ustedes fueron testigos. Y luego se va. Quiero que lo relacionen, no es tan fácil. Lo vieron morir. Les dice, aquí estoy vivo, les encargo una misión. Y luego se va. Yo creo que se quedan así como sacados de onda. Hey, oye, a ver. ¿Fue verdad lo que acabamos de presenciar? A ver, ¿fue real que Jesús estuvo aquí? Tú lo viste, sí, tú lo viste, sí, tú lo viste. Oye, fue real, lo que nos dijo, fue esto. O sea, yo creo que se preguntaron entre ellos, ¿no era un sueño? No, fue real. Entonces, se regresan este grupo a Jerusalén otra vez. Y comienzan a orar. 2 semanas están orando, reunidos. Y la Biblia dice que de repente en esa reunión, en ese lugar donde estaban ellos orando, dicen que entonces el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Fue en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era una fiesta donde se reunían personas de diferentes partes, de diferentes lugares, diferentes idiomas. Y ahí está. Se calcula que los idiomas que se hablaban en esa reunión de personas eran 14 idiomas diferentes, reales los idiomas. Y las personas que estaban reunidas eran como 120 personas, más o menos 120. Pues el Espíritu Santo de Dios se presenta. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es Dios. Así como Jesús es el Hijo de Dios, como Dios es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y se presenta el Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Y entonces en ellos y sobre ellos, y comienzan a hablar estos 120 personas, 14 idiomas diferentes que nunca antes habían hablado. Comienzan a hablar, es como si tú estuvieras ahí, el Señor nos visita y de repente comienzas a hablar en chino, comienzas a hablar en ruso, comienzas a hablar en inglés, comienzas a hablar en alemán, o sea, 14 idiomas diferentes. Los que estaban ahí, algunos dicen, estos están borrachos. No. A ver, no están borrachos porque, dice alguno, lo que está hablando, me está hablando a mí, y lo que está hablando, yo lo entiendo perfectamente porque está hablando en mi idioma. Y me está hablando acerca de Jesús. 120 testigos hablando de Jesús crucificado. Hablando de Jesús resucitado. Yo creo que estarán diciendo, hey, nosotros somos testigos. Él murió por tus pecados, Él murió por nuestros pecados. Entonces, eran galileos indoctos, sin preparación. Y entonces la gente comenzó a reunirse en ese lugar. Era una audiencia de judíos principalmente. La gente comenzó a reunirse. Recuerda, no era un local, no era un edificio, no era una institución, no había un orden jerárquico, no había manipulación, no. Era un grupo de personas, 120 personas que se habían reunido alrededor de un suceso central. Y entonces los que estaban ahí comienzan a escuchar, hacen una pregunta y dicen, ¿qué es esto? Digan conmigo todos ahí, así como preguntar, digan, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? O sea, es extraordinario, es fantástico. Estamos entre confundidos, entre preguntándonos qué onda, ¿sí? Ahora, ahí está Pedro, ese Pedro que se había equivocado, ese Pedro que había negado al Señor. Me encanta cómo el Señor es un Dios de segundas oportunidades, ¿sí o no? Ese Pedro que falló, que la regó feo, el Señor le dio una oportunidad y ahora Pedro está ahí. El gran apóstol Pedro. Yo creo que él pensó, este es el momento para predicar el primer mensaje de la iglesia. Iba a ser el primer mensaje. Y entonces en Hechos 2 está el mensaje íntegro
o al menos lo que tenemos registrado de lo que Pedro habló ese día. Pedro comenzó diciendo: pueblo de Israel, escuchen esto. Acuérdate, su audiencia era judía. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, con señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo sabe, dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron. Ahora, este primer mensaje es extraordinario, o sea, directo. Pedro le dice: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, y ustedes saben realmente que era quien dijo ser, era Dios. Todo lo que hizo, ustedes fueron testigos de eso, ¿sí? Y si ustedes lo mataron clavándolo en la cruz, sin embargo, dice Pedro, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible, dice Pedro, que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. La verdad es que me emociona esto, porque la muerte no podía, no pudo y nunca va a poder con nuestro Señor Jesucristo. La muerte no tiene poder sobre Jesús. Y si tú y yo estamos en Cristo, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Pablo lo dijo después: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es que la muerte en victoria. Y eso a mí me da una gran esperanza. ¿Sabes por qué? Porque nuestra esperanza, la resurrección en Cristo. Tú y yo podemos partir de aquí un día, pero no es muerte eterna, es vida eterna. Él nos dio la vida ya. Y personas que se fueron antes de nosotros, va a haber lugar de reunión, los vamos a ver otra vez. No es el final. Si se fue tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo, no es el final. Para nada. Es un momento solamente de separación, pero después habrá un lugar de reunión por toda la eternidad. Esa es la verdad. Y aquí, de alguna manera, de alguna forma, lo dice Pedro. Entonces, el primer mensaje de la iglesia, ¿cuál fue? El primer mensaje de la iglesia fue la muerte y la resurrección de Cristo. Ese fue el primer mensaje. No había doctrina, no seguían una línea de enseñanza específica, sino era un suceso. Jesús está vivo. Ese es el mensaje. Jesús está vivo. Ustedes lo saben, ustedes lo mataron, pero la muerte no pudo con él. Y está vivo. Ese es el mensaje de Pedro. Ahora continúa en ese primer mensaje y dice: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, porque la gran mayoría de los que estaban ahí, al menos sus seguidores principales, lo vieron morir y lo vieron resucitar, y hablaron con él después y se reunieron con él y recibieron las instrucciones que él les dio para hacer después. Dice: exaltado por el poder de Dios y hablando y habiendo recibido del Padre al Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Por tanto, dice, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le respondió: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, ¿sí?, judíos que están ahí, para sus hijos, pero también para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Ese fue el primer mensaje de la iglesia.
extraordinario. La pregunta cuando ellos escucharon ese mensaje fue: ¿qué hacemos? Y esa debe ser la pregunta que tú y yo nos hagamos cada vez que escuchamos un mensaje de Jesús, un mensaje de la iglesia. Ahora, ¿qué hago con este mensaje? Porque específicamente cuando alguien te habla y te comparte el mensaje de Jesús, no es emocionalmente neutral ese mensaje, tu respuesta. Porque siempre la respuesta no va a ser a media, la respuesta va a ser sí o no. Es decir, cuando alguien te comparte de Jesús o cuando tú compartes el mensaje de Jesucristo, o lo aceptas, ¿ok? O lo rechazas. No es neutral. ¿Qué hacemos con este mensaje? Fue la pregunta. Es la gran pregunta. Pedro respondió la pregunta en su mensaje. Dijo: bueno, sigan asistiendo a este local que acabamos de rentar o construir. No falten cada domingo a misa, al culto. Diezmen, ofrenden y listo. Eso no dijo. Algunos piensan así: que la iglesia es un lugar al que asistes, que la iglesia es un lugar al cual vas, que la iglesia es un lugar al cual llevas a tus hijos para que les enseñen el catecismo, la doctrina, la Biblia, la escuela dominical. Pero sabes, eso está súper alejado del plan de Dios. Porque la iglesia somos nosotros. ¿Quiénes, Alfonso? Los que hemos abrazado el mensaje central de Jesús crucificado y resucitado por nuestros pecados. Eso somos la iglesia. Así que tu nombre está en el verso 39 del libro de los Hechos, del primer mensaje de la iglesia. Ahí está tu nombre. Para los que estábamos lejos. ¿Cuántos de ustedes estaban lejos hace tiempo de Él? Y los encontró mi Padre Celestial. Y los sumó a la iglesia. Si tú estás lejos hoy, únete a nosotros. No te estoy diciendo que te unas a Betel Norte, únete a la iglesia de Jesús, a ese grupo de personas que abrazan ese suceso central, la resurrección de Jesús. La muerte, la resurrección de Jesús por nuestros pecados. La iglesia no es un local. La iglesia no es una base de datos. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una jerarquía. La iglesia no son hombres y mujeres usando la Biblia para manipular a las personas. La iglesia es una agrupación de personas reunidas alrededor de un suceso central, la resurrección de Jesucristo. Y así es como la iglesia es dinámica, así es como la iglesia es poderosa, así es como la iglesia es grandiosa, alrededor de Jesús. Dos 2000 años después, ahora estamos ahí, 2025. Yo me pregunto, después de ese primer mensaje de la iglesia, ese mensaje que le tocó darlo al apóstol Pedro, donde el mensaje central de él fue la resurrección de Jesús. La centralidad de su mensaje era Jesucristo. Yo me pregunto si el día de hoy sigue siendo la centralidad de nuestro mensaje. Porque el mensaje de Pedro no fue la forma de cantar.
que si cantas, que si no cantas, que si hay música, que si hay batería, que si no hay batería, que si hay banda, que si no hay banda. No, no, no. El mensaje central de Pedro no fue la forma de bautizar, que si bautizas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que si bautizas solamente en el nombre de Jesucristo. No, no, no. Su mensaje central no fue la forma de bautizar. Su mensaje central no fue la forma de enseñar la Biblia. No, que la forma de enseñar la Biblia es a través de series. No, no es cierto. La forma de enseñar la Biblia es de manera expositiva. No, no es cierto. La forma de enseñar la Biblia es verso por verso. O sea, ese no fue el mensaje central de la iglesia. Es Jesús crucificado por tus pecados, por mis pecados. Por eso aquí nosotros celebramos las historias de transformación de las personas. Bautizamos y nos emociona bautizar a las personas en el nombre de Jesús cuando públicamente aceptan esa relación con Jesucristo. Esas historias de yo andaba, y luego los hechos de dónde andaba, ¿verdad? Pero Dios me encontró, estaba perdido, pero Dios me encontró en medio de mis pecados, de mis delitos, en medio de mi perdición. Y entonces creí en Jesús. Creí que Él es mi Señor, creí en Él como mi Salvador. Y entonces hasta el día de hoy Él está haciendo la obra en mí. Es como dice el apóstol Pablo, el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿la irá qué? Perfeccionando. ¿Cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin. Y si tú y yo pensamos que estamos siendo la iglesia a través de asistir cada domingo, a través de servir, nos hemos equivocado. Estamos lejos de lo que el Señor tenía en mente. Debemos repensarlo. Y perdón si lo que yo he predicado te ha llevado a experimentar la iglesia de una manera diferente. Yo quiero que repienses tu manera de percibir la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, ese grupo de personas que ha aceptado a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, que cree que Jesús murió y resucitó por sus pecados. Quizá llegaste hoy a esta reunión pensando diferente de la iglesia. Quizá llegaste ofendido, ofendida, herido por algo que ha pasado en tu vida. Incluso puedes estar herido por algo que la iglesia te ha hecho, esta u otra iglesia, o un representante de la iglesia. Pero en realidad tú estás aquí porque quieres conectar con tu Padre Celestial. Eso es lo que quieres, conectar con Él. Pero no sabes dónde comenzar, no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo ser parte de la iglesia. Pero yo una vez más respondo esa pregunta: ¿qué es la iglesia? Es un grupo de personas que hemos abrazado la verdad de que Jesús fue crucificado por nosotros y que resucitó en vida y nos da el día de hoy vida eterna. Y si nunca has abrazado esa verdad y lo quieres hacer hoy, ahí en tu lugar, no te voy a exhibir, no voy a hacer nada ofensivo. Ahí en tu lugar, haz esta oración conmigo. De hecho, si tú ya la hiciste, repítela en voz audible para ti una vez más al replantearte y repensar lo que es la iglesia. Digan conmigo hoy ahí en su lugar: Padre Celestial, hoy me acerco a ti basado en las palabras que he escuchado esta tarde. Creo en mi corazón, dile que Jesús es tu Hijo. Creo profundamente que Jesús vivió una vida perfecta, que fue crucificado y que resucitó para perdonar mis pecados y darme vida eterna. Dile ahí: hoy tomo la decisión de unirme a Jesús y a los suyos.
En el nombre de Jesús. Amén. Así fue ese primer gran día de la iglesia. Pedro habló y 3,000 se unieron. Si tú nunca habías hecho esta oración o pensabas en la iglesia de manera diferente, hoy te has unido a la iglesia. No a Betel Norte. Ese es un nombre. La iglesia es más que un nombre. Hoy te has unido a la iglesia de Jesús. Hoy eres parte de ese movimiento. Hoy eres parte de ese evento único que comenzó hace más de 2000 años. Hoy eres parte no de un local, no de un lugar fijo, no de un templo, no de una jerarquía. Hoy eres la iglesia de Jesús. Yo te diría bienvenido, no a Betel Norte, bienvenido a la familia de Dios, a la familia de Jesús. Y eso es extraordinario. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.